Hola, ¿qué tal, queridos espectadores? Me presento, mi nombre es Brian Emanuel Gómez Cortés, estudiante de la carrera Abogado Semiescolarizado de la División Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales Humanitarias, del grupo primero B de la clase de Derecho Romano, clase impartida por la doctora Rosalinda Mariscal Flores, y hoy les voy a hablar sobre el tema de los contratos. ¿Qué son los contratos? Son un acuerdo de voluntades destinadas a crear, regular o extinguir una o varias obligaciones sancionadas por una acción judicial. Y estas básicamente son la fuente principal de las obligaciones. Elementos esenciales del contrato. El contrato tiene 5 elementos esenciales, del cual el primero es los sujetos, que son las partes involucradas en el contrato, que tienen que ser 2 o más partes involucradas. La segunda es el consentimiento, que es el acuerdo de voluntades para crear un vínculo contractual libre de vicio. El tercero es el objeto, la prestación o conducta específica que se debe cumplir en el contrato. La cuarta es la causa, razón o motivo por el cual se celebra el contrato. Y por último, la forma, la manera en que el contrato debe manifestarse escrito, verbal o con algún formalismo. Elementos accidentales del contrato, es decir, estos elementos no suceden en todos los contratos realizados, sino que en algunos, y estos se hacen depende de la conveniencia de los involucrados en el mismo. El primero es la condición, es un acontecimiento futuro o incierto del cual depende la existencia o resolución del contrato. Es decir, al redactar un contrato añades una cláusula o una condición, mejor dicho, de que si no me pagas la mensualidad con una semana de tolerancia, tendrás una sanción de un 5% de interés en el próximo pago, por dar un ejemplo colegial. Por segundo está el consentimiento, que es un evento futuro con certeza de ocurrir que influye la vigencia del contrato. Puede ser suspensivo o resolutorio. Por último está el objeto. Es una obligación impuesta en actos de libertad, donación, legado. Impone el beneficio a favor del donante, depende de la buena fe del beneficiario. Nulidad de los contratos. Cuando falta un elemento esencial del contrato, es decir, al presentar este contrato ante una autoridad, cuando falta un elemento importante en este mismo contrato, se anula automáticamente dicho contrato presentado. También se puede suceder cuando el objeto, la causa o el consentimiento son ilícitos. Cuando alguna de las partes no tiene capacidad legal para contratar. Y por último, el consentimiento se obtuvo por vicios graves. La nulidad puede ser solicitada por la parte afectada o un tercero. Es decir, cuando puede ser obligado a firmar el contrato. Anulabilidad de los contratos. Cuando aunque estén presentes en todos los cimientos esenciales, alguno está afectado por un vicio. Aplica en casos de incapacidad relativa de las partes o por error esencial. Puede invocarse solamente por la parte afectada y puede convalidarse si se eliminan los vicios. Clasificación de los contratos. Están los contratos nominados, que son aquellos que tienen nombre específico y confirmado por el derecho y tienen acciones específicas. Y los contratos innominados, cualquier convenio que no formara parte de los contratos formales del derecho romano. Contratos innominados. Doy para que des. Se presenta cuando las prestaciones de cada una de las partes consistiera en dar una cosa. Un ejemplo de esto es la permuta. Doy para que hagas. Aquí una parte se compromete a dar alguna cosa y la otra prestar cierto servicio. A un ejemplo de esto es el aestimatum, contrato estimatorio. Hago para que des. Aquí ofreces un servicio a cambio de recibir una cosa, que es, por ejemplo, el trabajo de todos los días, el pan de cada día de la sociedad. Ofreces tu servicio ante una empresa y la empresa te paga por tu semana, tu quincena, tu mes de servicio. Hago para que hagas. Esto es un intercambio de servicios. Un decir, yo soy técnico de luz, tú eres fontanero, yo te arreglo tu sistema eléctrico de tu casa y tú me arreglas temas de fontanería en la mía, por un decir. División de contratos nominados. Primero está verbales,
que es la formulación de palabras determinadas, verbis. Por segundo está escritos, se plasma mediante un escrito, literis. Tercero está el real, se perfecciona por la entrega de una cosa, re. Y por último está el consenso, depende del consentimiento de ambas partes únicamente, consenso. Contratos verbales. Tenemos el nexum, se trata de un préstamo de dinero con garantía, se basa en el pronunciamiento de ciertas palabras solemnes con muchos formalismos, se presentan 5 testigos y del librepens, quien sostenía la balanza, se necesita un pedazo de cobre. Está el mancipato también. Usa las mismas formalidades del nexum, pero el objeto de este contrato es la transmisión de una propiedad. Por siguiente está el dictodotis, promesa que efectúa una permafamilia respecto a la dote que le entregará a su hija al momento del matrimonio. Por siguiente está el promisio iurata liberti. Por medio de esta, un esclavo manumitido se comprometía a diversas cosas con un antiguo amo. Y por último está el stipulato. Es el más importante de este grupo de contratos y era muy usado ya que su sujeto podía ser prácticamente cualquier prestación. Contratos escritos. Tenemos la nómina transcriptia. Eran aquellos que se consignaban en libros de contabilidad del acreedor, comúnmente en préstamos de dinero. Singrafos y quirógrafos. Los singrafos se redactaban por partida doble y se entregaban una copia al acreedor y la otra al deudor, y los quirógrafos solo tenían un ejemplar que permanecía con el acreedor. Contratos reales. Mutuo. El mutuo es un préstamo de cosas que se consumen con el uso. La persona que recibe el préstamo debe devolver la misma, pero no con los mismos objetos. Comodato. El comodato es un préstamo gratuito de cosas que se consumen con el uso, como una herramienta o un mueble. La persona que lo recibe debe devolver exactamente el mismo objeto y ambas partes tienen obligaciones. Una presta el objeto y la otra lo usa y lo devuelve. El depósito. El depósito se da cuando alguien deja un bien con otra persona para que lo cuide y lo guarde. La persona que lo guarda no puede usarlo y solo tiene que devolverlo cuando se lo pidan. Prenda. La prenda es cuando alguien deja un bien como garantía para pagar una deuda. El acreedor tiene el bien hasta que se pague la deuda, pero no puede usarlo. De esta manera se asegura que la deuda se pague. Como pueden ser los ejemplos de las casas de empeño. Vas y empeñas un bien a cambio de una cantidad de dinero y prácticamente como garantía dejas el objeto que dejaste resguardado ahí. Cuando pasa el tiempo de pago, si no has liquidado tu deuda, ellos pasan a ser acreedores del objeto que dejaste. Contratos consenso, compra-venta. Es un contrato en el que la persona, el vendedor, se compromete a dar el bien a otra persona, que es el comprador, a cambio de un precio acordado mutuamente de dinero. Es el contrato de arrendamiento que tiene 3 variantes en el derecho romano. Y este viene siendo el locatio conductio. La primera variante, locatio conductio rei, alquiler de una cosa como una casa o un terreno. La segunda es locatio conductio operarum, contrato de trabajo donde una persona se compromete a realizar una actividad a cambio de un salario. Y por último, el locatio conductio operis, contrato de obra donde una persona se compromete a hacer una obra específica como construir una casa o fabricar un objeto. Contratos consenso. Tenemos los de apariencia. Es un contrato donde una persona y otra persona acuerdan el cultivo de una tierra. La persona que trabaja la tierra comparte las ganancias de la cosecha con el propietario. Por siguiente tenemos el mandato. Es un contrato donde una persona recibe un recargo o una tarea de otra persona para actuar en su nombre. Generalmente es gratuito y de buena fe, lo que significa que no suele haber un pago por el encargo. Por último tenemos de sociedad. Es un contrato donde 2 o más personas acuerdan aportar bienes, trabajo o ambos para alcanzar un objetivo común ilícito. Puede clasificarse según la aportación de bienes, trabajo o una combinación de ambos, la finalidad lucrativa o no lucrativa y los bienes involucrados, universales
o particulares. Tenemos los cuasicontratos. Los cuasicontratos son situaciones donde, sin haber un acuerdo formal entre las partes, surge una obligación legal debido a que una persona se beneficia o afecta de otra de alguna manera. No se basan en un contrato real, pero generalmente responsabilidades similares a las de ejemplos: gestión de negocios ajenos, enriquecimiento sin causa o comunión de bienes. ¿Qué viene siendo esto? Tal vez no acordamos formalmente por escrito que viene siendo el contrato real, la realización de este, pero surge una obligación legal, ya que una de las personas influidas beneficia o afecta a la otra, por lo cual se generan responsabilidades. Y bueno, esto fue prácticamente todo el tema de los contratos, presentado por, repito, su amigo Brian Manuel Gómez Cortés, enviándole un cordial saludo a la doctora Rosalinda Mariscal Flores y dando por finalizado el tema.